Gloria a Dios. Sea bendecido el nombre verdadero. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria, al Padre eterno. Alabado sea Cristo, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Cuando estemos todos convenidos decimos amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Gloria a Cristo. Amén. Santo es el Señor. Pues bien, hermanos, vamos a leer este pasaje bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Leemos el primer libro de Samuel, capítulo 16, del verso 1, gloria a Dios, en adelante. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, pero apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Cristo, palabra del Dios vivo y verdadero. Oremos, mis amados hermanos. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre eterno, en esta hora preciosa y bendecida, Señor. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sabemos que no hay Dios, Padre, fuera de tu divina presencia, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, en este día maravilloso que nos hayas permitido, Señor, tener aliento de vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, reunirnos en tu santo nombre para adorarte, para exaltarte, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Padre, y no hay Dios fuera de ti, Señor. Señor, tuya es toda la alabanza, Padre. Eres el único digno, Padre, de recibirla, Padre. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y aquellos, Padre, que no han podido venir, Señor, también te pido por ellos, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Te suplico, mi Dios, que seas tú guiando, Señor, a este tu siervo inútil, Padre, a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas, Padre eterno, que hable nada de la presunción del corazón del hombre, Señor, sino únicamente palabra fiel y verdadera, palabra tuya, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, y te suplico, Padre, que seas tú preparando esta tierra, Padre Santo, para que podamos recibir la semilla, Señor, con mansedumbre, Padre, y en su momento, Señor, esta dé fruto, Padre, y el fruto permanezca, Señor, como tú, mi Dios, lo estás demandando en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, en este pasaje bíblico vemos una historia de un varón que Dios escogió. Gloria a Cristo. Que Dios le hizo un llamado. Que Dios ungió. Alabado sea el Señor. Porque ese mismo llamado, hermanos, es el que nosotros hemos escuchado y por eso es que estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero. Dios nos habla y nosotros, hermanos, cuando escuchamos atentamente a la voz de Jehová, entonces venimos a su presencia. Resulta, mis amados hermanos, que cuenta la historia que el rey Saúl había hecho pecado de rebeldía, había caído en la desobediencia al Dios vivo y verdadero. Por tal motivo, Jehová, el Dios de los ejércitos, había expresado que se había arrepentido de haberlo puesto por rey. Y entonces, después de haberlo puesto por rey y este varón, ¿verdad?, haber hecho lo contrario a lo que Dios le había demandado, pues le había encargado, ¿verdad?, específicamente que tendría que destruir al pueblo que se había puesto a la libertad de Israel, al pueblo de los amalecitas. Gloria a Dios. Y este pueblo, hermanos, cuando Saúl recibe esa orden de destruirles al rey, a todos, ¿verdad?, los habitantes de ese pueblo, tanto adultos como pequeños, como a su ganado, entonces a veces sucede que nosotros no prestamos atención a las palabras. Y fue lo que sucedió, ¿verdad?, que no prestó atención a las palabras de Dios, este rey, y hizo como él, ¿verdad?, creyó que era bueno, creyó que era agradable a los ojos de Dios. Tal vez lo hizo a su conveniencia, tal vez quiso justificar su proceder más adelante, como muchas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, cuando hacemos algo y tal vez queremos justificar delante de Dios, pero no hay tal justificación, hermanos. Entonces sucede que el rey Saúl pues tomó por prisionero al rey Agag, perdonándole la vida, tal vez negociando con él, ¿verdad?, riquezas. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero sí vemos, ¿verdad?, cómo él le perdona la vida cayendo en la desobediencia. De tal manera que Jehová, al ver que este siervo suyo no le era fiel, entonces decide desecharlo de su divina presencia. Y estaba el profeta Samuel llorando porque había sido destituido de los ojos, ¿verdad?, y la gracia de Dios, este varón. Y lloraba el profeta Samuel, y entonces Jehová le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo le vas a llorar, Samuel? Habiéndolo yo desechado, dice, para que ya no reine sobre Israel, porque lo había encontrado falto, aleluya. Entonces viene y le ordena, ¿verdad?, al profeta Samuel, cuenta la historia, que vaya a buscar a la familia de Isaí, y que de entre los hijos de Isaí, él había escogido al sucesor de el rey Saúl. Entonces el profeta Samuel, escuchando la voz de Jehová, le dice, gloria a Dios, ¿verdad?, al haber escuchado atentamente: pero si yo voy a ese lugar, si yo voy a ungir a ese varón que tú tienes por rey, Saúl me va a matar si se llega a enterar. Él es el rey de Israel. Tuvo miedo. Entonces Jehová le dice, ¿verdad?, mira, tú tienes que escoger a una becerra de la vacada y vas a ir con ese sacrificio, ¿verdad? Y vas a llegar a ese lugar y vas a decir que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Y así es como lo hace. Llega a ese lugar, ¿verdad?, a donde se encuentra la familia de Isaí.
Gloria a Dios. Y al llegar a ese lugar, pues todos se alarman, porque al ver llegar al profeta, pues le preguntan que si iba con paz. Y si vienes en paz. Realmente cuando un profeta, ¿verdad?, acudía a algún lugar o daba palabra de Dios, normalmente no eran precisamente para anunciar las buenas nuevas, que sí lo hacían, ¿verdad?, en algunos momentos, pero regularmente era para anunciar alguna desgracia que se venía por la rebeldía del pueblo. Entonces ellos se alarmaron cuando dice, sí, yo solamente vengo a ofrecer sacrificio. Así es que ustedes prepárense, santifíquense y vengan conmigo para ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando llega a la casa de Isaí y habla con este varón, le dice ciertamente las palabras que había recibido de parte de Dios. Y al ver al primer hijo, un hombre, ¿verdad?, que a su parecer le parecía el escogido de Dios, y dice acerca de Eliab, de cierto tengo delante de Dios el ungido para ser el sucesor de Saúl, para ser el rey. Y el Señor le habla en ese momento y le dice que no era él. Y así pasa, ¿verdad?, delante de él el segundo hermano y el tercer hermano. Y entonces pasan todos los 7 hijos de Isaí y ninguno era. Entonces él se pregunta y le pregunta a Isaí, ¿acaso no tienes otros hijos? ¿No tienes más hijos? Porque ninguno de estos es el escogido de Jehová. Dice, tengo uno que anda por ahí cuidando las ovejas. Como que lo tenía en poco. El más pequeño, el más insignificante, ese lo tengo cuidando las ovejas. Dice, pues llámalo, porque no vamos a sentarnos a la mesa si él no está aquí. Y lo llama y lo hace entrar. Y cuando entra, entonces el Señor le dice que él era, aleluya. Dice, levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero algo que llama poderosamente mi atención, hermanos, desde hace algunos días, cuando Dios me da esta palabra, gloria al Señor, lo que dice en el verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque el primer hijo que estuvo delante de él era un varón corpulento, era un varón fuerte, aleluya. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos guiarnos por la apariencia. Y Jehová le dice al profeta Samuel, no mires, dice, no mires esto, ¿sí? Gloria a Dios, no mires, dice, a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Jehová mira el corazón, dice. O sea, el Señor también escudriña qué es lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Él es el que escudriña nuestros pensamientos y prueba nuestro corazón. Dios lo sabe todo, hermanos, y Dios sabía perfectamente lo que había en el corazón de este varón. Sabía que era precisamente el que él iba a escoger, porque dice la Biblia que David era un varón conforme al corazón de Jehová. Era un varón que estaba en adoración. Era un varón que estaba en los campos, que estaba cuidando las ovejas y estaba con su arpa adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era aquel, ¿verdad?, que tal vez estaba sufriendo un desprecio por su familia. Tal vez lo tenían allá lejos con las ovejas, no lo tenían en la casa, tal vez no lo apreciaban, no lo amaban de la misma manera que los otros 7 hermanos que eran fuertes y grandes, aleluya. Este era pequeño, era un joven aún, era muy muchacho, entonces tal vez lo tenían en poco, aleluya. Tal vez no recibía el mismo trato, tal vez no recibía el mismo amor. Pero hubo alguien que le dio el amor que él necesitaba. Hubo alguien que llenaba todas sus expectativas. Hubo alguien que estuvo siempre cerca de él. Hubo alguien que era agradable a su presencia. Ese alguien era nuestro Padre eterno, Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que él lo había escogido, porque se había agradado de ese joven. Entonces resulta, mis amados hermanos, que él era el indicado para ser ungido como rey. Aunque tal vez no reunía las características, no reunía los requisitos que a los ojos del hombre pudiera ser, pero delante de los ojos de Dios era el hombre perfecto, era el hombre idóneo para ocupar ese cargo tan importante de ser el rey de Israel.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque Jehová estaba viendo algo más profundo. Estaba viendo algo que el ser humano no podía ver. Algo que Samuel no estaba viendo. Jehová estaba viendo en lo más profundo de su corazón. Jehová estaba viendo a un adorador en espíritu y en verdad. Jehová estaba viendo a aquel joven que muchos criticaban y despreciaban. Pero Jehová estaba viendo que a pesar de tanto desprecio, que a pesar de tanto oprobio, de tanta humillación, ese joven le adoraba. Ese joven se mantenía fiel al Dios vivo y verdadero. Ese joven era un salmista que componía cántico nuevo a Jehová. Era un joven que a pesar de todo lo que pasaba, le amaba. Era un joven aguerrido, era un joven que amaba a su trabajo, que amaba a las ovejas, que no venía y decía, esto no es para mí, ¿por qué me tienen a mí siempre trabajando en las ovejas? Yo debería también descansar y comer allá en casa con la familia, con los hermanos. Tal vez recibir ciertos privilegios, un trato mejor, pero él lo hacía con amor, él lo hacía con gozo. Él amaba su trabajo, él amaba a las ovejas. Este joven amaba a Dios y sabía que Dios estaba con él, que Dios estaba agradando, que cuando venía el león, cuando venía el oso a querer robarse las ovejas, a querer matarlas, a querer agredirlas, él venía valientemente porque tenía un corazón aguerrido y valiente, aleluya. Aún siendo pequeño, él sabía que Dios estaba con él y que le daba la fortaleza necesaria, le daba la sabiduría de lo alto, le daba la destreza, la capacidad, la astucia, aleluya, para poder vencer a esas bestias. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso que cada día él componía esos cantos para adorarle en agradecimiento. Gloria a Dios. Porque estaba enamorado del Dios vivo y verdadero. Le amaba en gran manera. Esas características fueron las que los llevaron, gloria a Dios, a ser el ungido de nuestro Padre eterno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. De tal manera sucede que entonces cuando este joven rubio, dice, de hermosos ojos y de buen parecer, está delante del profeta Samuel, Dios le habla y le dice, este es el que yo he escogido, a él tienes que ungir. Y así lo hizo. Entonces, una vez después de ungirlo delante de todos sus hermanos, delante de todos aquellos que tal vez le despreciaban, que le tenían envidia, que le tenían celos, delante de todos, Dios le honró al ser ungido por su siervo, por el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque David era un varón que honraba a Dios. Y ahí mismo, gloria a Dios, en ese libro de Samuel, la palabra nos enseña que Dios honra a los que le honran. Y siendo David un joven que honraba constantemente al Señor, recibió precisamente la honra de parte del Dios vivo y verdadero. De esa manera es que este varón es ungido y puesto como rey. Más adelante, ¿verdad? Vemos cuando él, gloria a Dios, ocupa ese cargo tan importante como rey. Mientras tanto ya había sido elegido de parte de Dios. Amén. Resulta, mis amados hermanos, que dice la Escritura que a partir de ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre David. A partir de ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre David. Imagínense si de por sí ese joven era agradable y acepto delante de los ojos de Dios. Ahora que había sido ungido, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba cuidando, porque lo estaba preparando para ser el rey de Israel. Aleluya. La palabra nos enseña, mis amados hermanos, que dice que a partir también de ese momento el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Jehová le había ministrado precisamente un espíritu malo para atormentarlo. Había un propósito también. Sus siervos le sugieren que busque a alguien que tocara el arpa de una manera perfecta, de una manera agradable, para que cuando el espíritu lo estuviera atormentando, entonces al tocar el arpa, gloria a Dios, el espíritu le dejara. De tal manera que uno de ellos dice, yo conozco a uno, es el hijo de Isaí de Belén, él toca muy bien el arpa.
y menciona algunos de los atributos de David. Dice la palabra en el verso 18 de ese mismo capítulo 16, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, dice: y Jehová está con él. Lo más importante, Jehová está con él. Imagínense si no va a poder, ¿verdad? Gloria a Dios, mitigar, ¿verdad? Ese tormento. Si Jehová está con él, si Jehová lo usa, si Jehová, gloria a Dios, le honra, porque él buscaba siempre agradar a Dios. Entonces le es mandado a llamar. Y cuando el espíritu malo atormentaba a David, atormentaba a Saúl, entonces David comenzaba a tocar su arpa. Y el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba en paz. Lo dejaba ahí. Y así sucedía, ¿verdad? Y ahí estaba David también, siendo el paje de las armas del rey Saúl, aprendiendo. Era un propósito de Dios el que estuviera cerca del rey, para ser instruido también, para que él aprendiera de todo lo que tenía que hacer posteriormente como rey. Claro que él, ¿verdad?, era siempre guiado por el Padre Eterno. Amén. Gloria a Dios. Sucede, hermanos, que así estuvo, ¿verdad?, ministrándole con esos cánticos al rey Saúl, pero llegó un momento en que él tuvo que regresar a su casa, a la casa de su padre Isaí. Y en ese lapso de tiempo, dice la Biblia que los filisteos se prepararon para la guerra. Y ellos estaban en un monte y el pueblo de Israel en el otro monte del otro lado, y el valle en medio, ¿verdad?, como el campo de batalla. Aleluya. En ese tiempo había un gigante llamado Goliat. Ese gigante era un paladín, ¿verdad? Era un guerrero de los filisteos. Y cuando estaban todos formados, ya puestos, ¿verdad?, preparados para la guerra, sucede que en medio de ellos sale ese gigante para amedrentar al pueblo de Israel. Sale ese gigante, y cuando el pueblo de Israel ve ese gigante, dice la Biblia que todos tuvieron miedo. No se quisieron enfrentar a él. Eran guerreros, eran hombres fuertes, eran hombres con destreza, eran hombres con entrenamiento, con capacidad para la guerra, que estaban acostumbrados, tenían la experiencia, pero al ver a ese gigante tuvieron miedo. Entonces ninguno de ellos, ¿verdad?, se atrevía a enfrentar al gigante. El gigante salió y daba voces y retaba al pueblo de Israel, y les decía que si de entre uno de ellos saliera a pelear con él y lo venciera, dice: nosotros vamos a ser sus siervos, sus esclavos. Pero si yo venzo, dice, entonces todos ustedes van a ser siervos de los filisteos. Y así pasaba en la mañana y pasaba en la tarde, y este varón iba y los provocaba. Y así estaban esos días, ¿verdad? Iba y los provocaba. Hasta que llegó, ¿verdad?, el día en que Isaí le dice a su hijo David que fuera a ver a sus 3 hermanos mayores, que estaban precisamente en las filas del ejército del rey Saúl. Y se ve a saber si están bien, y tráeme como muestra ropa de ellos. Llévales alimento, llévales grano, llévales pan y llévales quesos. Y así hace David, toma su carga y deja las ovejas encargadas con un guarda, aleluya, y emprende ese viaje y llega precisamente hacia donde estaba el bagaje, y ahí deja todo, ¿verdad?, lo que llevaba para sus hermanos, e inmediatamente él busca el ejército del rey Saúl para preguntar por sus hermanos si estaban bien. Al llegar a ese lugar, entonces se encuentra, gloria a Dios, que ese gigante vuelve nuevamente a provocar al ejército de Saúl y comienza a dar voces, porque este gigante lo estaba haciendo de una manera constante, amedrentándolo durante muchos días. De hecho, ya el rey Saúl había ofrecido una recompensa, que aquel que se atreviera a enfrentar al gigante y lo venciera, le iba a dar grande riqueza, le iba a dar a su hija como esposa, y le iba a perdonar a su familia todos los tributos que tenían que pagar. Llega David y comienza a escuchar cómo ese gigante empieza a amedrentar, a amenazar al pueblo de Dios, al ejército de Israel.
Y dice, a ver, ¿qué fue lo que dijo ese gigante? ¿Qué es lo que están ofreciendo de recompensa? Y entonces le responden, ¿verdad?, las palabras que les acabo de mencionar, que había una recompensa precisamente para el que venciera a ese gigante. Y él se queda pues como que admirado y diciendo que cómo es posible que ninguno enfrentara a ese gigante, porque el ejército de Saúl lo veían gigante, pero ante los ojos de David era tan solo un pequeño. Si David era pequeño, yo creo que lo veía más pequeño que él, lo veía como un enano, porque él conocía al verdadero gigante. Él conocía a aquel poderoso gigante, aquel guerrero que va delante de nosotros, aleluya. Entonces a él no le impresionaba a ese gigante, porque él conocía verdaderamente al gigante de Israel. Él conocía a aquel que estaba con él, aquel que formó los cielos y la tierra, formado lo visible y lo invisible, y sabía que era el poderoso Israel, y que no hay nadie más poderoso que el Dios vivo. Entonces se queda así asombrado, le dice: gloria al Señor. ¿Quién es este filisteo que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Como si este hijo del diablo, ¿quién es para venir a provocar al ejército de Jehová? ¿Es atrevido? ¿Quién es? He visto que hay un Dios más grande, fuerte y poderoso, es Jehová de los ejércitos. El Dios vivo que está, el Dios vivo que le había ungido, el Dios vivo, gloria a Dios, que permanecía siempre con él, que le daba la fortaleza, que le daba la destreza, que le daba la habilidad, que le daba todos los talentos que necesitaba, gloria a Dios, y le estaba ahora poniendo como rey, y estaba poniendo cerca del ejército para que vieran que él estaba con él, aleluya. Entonces dice la Escritura que David ofrece para enfrentar precisamente al gigante Goliat. Y sus hermanos que lo estaban escuchando cuando hablaba, también lo vieron con envidia. Dice la Escritura que le dijo Eliab, el hermano mayor, el primogénito, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le estaba diciendo que iba únicamente por morbo, para ver cómo eran derrotados. Muchas veces el ser humano, gloria a Dios, califica de una manera incorrecta a su hermano, a su prójimo. Qué tremendo, hermanos, porque nosotros no podemos escudriñar como Jehová los pensamientos, ni probar los corazones de los demás. Él era su hermano, se supone que tenía que amarle, y en lugar de amarle le estaba aborreciendo, estaba lleno de envidia. Y le dice: ¿a qué has venido, David? Te has venido a burlar de nosotros. Yo conozco tu corazón, que es malo. Nadie puede conocer el corazón de nadie más que Jehová. Yo conozco que estás lleno de malicia, y has dejado todavía las pocas ovejas que le quedan a nuestro padre, no sé dónde, en el desierto. Gloria a Dios. Pero David le dijo: ¿qué he hecho de malo? Solamente he preguntado qué es lo que está aconteciendo. Ese gigante se ha atrevido a volverse en contra del pueblo de Dios. Está retando al ejército, no solamente de Israel, sino al ejército de Jehová. Aleluya. Y entonces este varón, ¿verdad?, valiente y aguerrido, este pequeño David, fue llamado ante el rey Saúl. Y entonces, convencido, ¿verdad?, gloria a Dios, se dispone a enfrentar al gigante. El rey Saúl le pone su armadura, pero dice: yo no puedo porque nunca lo he practicado, me está estorbando. Y únicamente agarra su honda y agarra 5 piedras lisas, gloria a Dios, y va y enfrenta, ¿verdad?, juntamente con el cayado que llevaba a ese gigante. El gigante, al ver a David, hermanos, se enoja al ver que llevaba un cayado, al ver que llevaba piedras, y le dice: ¿acaso soy perro? Dice: para que vengas con un palo. Dice: que vengas con palos y piedras.
Se enoja el gigante que le hayan enviado a un pequeño jovencito. Tal vez pensó que se estaban burlando de él. Dice, si no me mandan a un guerrero, ¿por qué me mandan a un niño? A un jovencito. Pero no sabía que ese jovencito no iba solo, que iba alguien más grande que él, que no podía ver. El gigante creía que él era muy grande, que era mucho más grande que David y que todos los demás, porque no estaba viendo al gigante principal, aleluya, al gigante verdadero, aleluya, que está con nosotros, aleluya. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado sea Cristo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Es muy importante, mis amados hermanos, que así como David, como este joven, tomó la decisión de levantarse en fe, porque tenía una fe tan grande en el Dios vivo y verdadero. Así nosotros también, la iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos cuando el gigante nos está atormentando. El enemigo de nuestras almas, hermanos, busca constantemente derribarnos, pues él vino para hurtar, para matar y para destruir. El enemigo de nuestras almas envía, gloria a Dios, legiones de demonios, envía espíritus inmundos, envía todo tipo de demonio, hermanos, para atacar al reino de los cielos, para atacar a la iglesia de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre alertas y debemos confiar en que hay alguien más grande que todo aquel gigante que viene a querer provocarnos. Muchas veces el enemigo de nuestras almas viene y nos provoca. Y nos provoca aún más cuando estamos, hermanos, en esa comunión con Dios, cuando estamos buscándole, cuando estamos en el ayuno y la oración. El enemigo también envía a sus gigantes para que nosotros quebrantemos el ayuno, para que caigamos en la ira, para que caigamos, hermanos, en su juego. Y entonces nosotros, en lugar de agradar a Dios, caigamos en la rebeldía, en la desobediencia, y no busquemos esa comunión tan hermosa que Dios nos permite dar en bendición. Nos permite tener en bendición, hermanos. Amén. Tenemos que tomar, hermanos, la decisión firme de levantarnos. Muchas veces el enemigo nos provoca y usa muchos medios para provocarnos, para caer en la tentación. Estamos en este mundo, hermanos, y el mundo nos ofrece los deleites de este mundo. Nuestras propias concupiscencias también, hermanos, nos orillan al pecado, pero nosotros tenemos que resistir. En la carta de Santiago dice una palabra muy hermosa. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y si nosotros, hermanos, tomamos esa palabra poderosa de Dios y nos sometemos verdaderamente al Dios vivo y verdadero, no vamos a sucumbir ante los ataques del enemigo. Por eso es que aún podemos permanecer firmes y de pie delante del Padre eterno. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque confiamos en el fuerte, en el poderoso de Israel. Aunque el enemigo venga y te acuse, hermano, y te señale, tú sabes bien que tu comunión con Dios debe estar cada día más firme. Y sabes, hermano, que tú vas caminando de la mano de Dios, que estás bien delante del Señor. No debes permitir, hermanos, que el enemigo venga y te confunda. Gloria a Cristo. Esta palabra yo la recibí hace algunos días, hermanos, y Dios me puso a reflexionar en esta situación. Porque muchas veces nosotros mismos, aun si viera al Dios mismo, podemos tal vez juzgar a la ligera. Tal vez podemos criticar, hermanos, y condenar. Cuando el único que tiene la capacidad de hacerlo es nuestro Padre eterno. Nosotros, movidos a misericordia, tenemos que orar por nuestros hermanos, por nuestro prójimo.
Hermanos, gloria al Señor, porque nos permite estar delante de Él. Así como los hermanos de David tenían cierto celo, hoy en día en las iglesias también hay celos. Y algunos lo llaman celo pastoral. Pero ese celo pastoral no viene en la Biblia, hermanos. La Biblia lo describe como la envidia. Fíjense que hace algunos días hablaba yo con un varón. Y cuando hablaba yo con él, me preguntaba acerca de dos consiervos. Y empezó a cuestionar los hermanos. Y algo que a mí me dolió en mi corazón. Porque nosotros tenemos que amarnos. Y debemos orar los unos por los otros. Debemos mostrar que realmente somos hermanos, estando en el mismo Espíritu de Dios. Cuando este varón comienza, gloria a Dios, a criticar y a condenar a dos de mis consiervos, gloria a Dios, me dolió en el corazón. Y veo que hay personas, gloria al Señor, que aún conociendo de la palabra, no tienen temor del Dios vivo. Y aún se atreven, gloria a Dios, a criticar y a condenar a los ungidos de Jehová. Por eso es que, hermanos, yo estaba analizando esa palabra y le digo, ¿cómo es posible, Padre, que estos conociendo de la palabra aún no tengan temor y aún estén criticando a la ligera, estén juzgando a tus ungidos? Alabado sea Cristo. Nadie está exento de eso. Cuando nosotros estamos en la obra de Dios, todos estamos expuestos al vituperio, hermanos. Pero a uno nos deja de doler. A mí me duele cuando atacan a mis hermanos. Cuando es para mí no me importa, hermanos. La verdad, yo sé mi comunión con el Señor y sé, hermanos, que cada día nos preparamos más para poder servirle. Tenemos muchas fallas, lo sabemos, pero no como el mundo tal vez lo quiera creer o señalar, hermanos. Gloria al Señor. Y así, hermanos, yo veía que me estaban hablando acerca de estos hermanitos, de esos siervos de Dios. E incluso, hermanos, cuestionando su ministerio, que quién los había ungido, que cómo fue esto y que cuánto tiempo tienen, como luego siempre sucede, hermanos, que si tienen tantos años, que si unos porque tienen mucho, otros porque tienen poco, y tantas cosas que el hombre siempre está cuestionando, hermanos. Yo creo que más bien deberíamos estar contentos cuando levanta otro siervo, porque está sirviendo al Dios vivo, porque debemos estar unidos, porque no está contra nosotros, porque está predicando también la palabra de Dios. Cuando la iglesia crece, nosotros debemos estar gozosos y no estar condenando, hermano, no estar criticando. Ciertamente el hombre ve apariencia, pero el hombre ve dentro. Yo no puedo, hermanos, yo no puedo estar cuestionando lo que Dios llama. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia debemos mostrar ese amor. Tal vez en algún momento de nuestra vida estamos atemorizados también. Tal vez algo que nos está atormentando. El gigante que está enfrentándonos, ¿verdad?, en nuestras vidas, nos está oprimiendo, nos está llenando de angustia, de zozobra, de miedo. Y no sabemos qué hacer, y tal vez siendo muchos no sabemos qué hacer, y tenemos que esperar, ¿verdad?, a que venga el ungido de Jehová, a que venga el Cristo de la gloria a defendernos, aquel que toma su lucha, aquel que es más grande que cualquier gigante. Jesucristo es el más grande de todos los tiempos. Aún algunos siervos del Señor están viendo quién es el más grande, quién tiene más unción. Parece que hay competencia, gloria a Dios. Se les olvida que el único grande, el gigante de los gigantes, es Jesucristo. Y nosotros de ese gigante tenemos que tomarnos. De ese gigante que Dios ha proveído a su iglesia. Así como proveyó a David, gloria a Dios, para el pueblo de Israel, nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Jesucristo, que es precisamente terrenalmente del linaje de David. Alabado sea Cristo. De Él tenemos que tomarnos fuertemente, en Él tenemos que confiar, hermanos, en que Él se levanta como poderoso gigante, guerrero, y que va por delante de nosotros tomando nuestra lucha, tomando nuestra causa, llevándonos a la victoria. Porque escrito está que somos más que victoriosos en Cristo Jesús.
Hoy tenemos una lucha, hermanos, y la lucha se está dando, hermanos, gloria a Dios. Estamos preparándonos para una campaña, hermanos, no de un día, ni de dos, ni de tres. Estamos preparándonos para una campaña en Poza Rica y en la región, hermanos. Estamos preparándonos para una campaña predicando esa palabra poderosa de Dios. Estamos preparándonos, hermanos, y el enemigo de nuestras almas no está contento porque sabe que Dios nos va a usar, hermanos, porque sabe que nosotros hemos sido llamados, porque sabe que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque sabe que buscamos la llenura del Espíritu de Dios, porque sabe que somos también sus escogidos y sabe que vamos a derribar a esos gigantes. El enemigo de nuestras almas lo sabe. Por eso es que se opone, hermanos. Hay quienes deberían estar contentos de que vamos a esta campaña y no lo están. Aún aquellos que dicen que están en Cristo, hermanos. Hay algunos, hermanos, que se han puesto en contra, gloria al Señor. Lo han expresado, hermanos, pero nosotros no hacemos caso a eso, porque nosotros sabemos que hay alguien más grande, más gigante, más grande, más fuerte y más poderoso, que es Jehová, el Dios de los ejércitos, y Él está con nosotros, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Tenemos que seguir trabajando en esta viña, aleluya, para que cuando Cristo venga, Él se agrade de encontrar a sus obreros trabajando precisamente como Él lo ha demandado. Que no vivamos confiados, hermanos, sino que cada día vivamos como si fuese el último día de nuestra existencia, trabajando para la viña del Señor, tratando de agradar al Dios vivo y verdadero. Así es que si en esta hora, hermanos, tú estás siendo atribulado, estás siendo oprimido por algún gigante, si tienes alguna enfermedad o tienes algún enfermo en casa, si hay algún problema que se te hace muy grande, que se te hace muy gigante, ya sea un problema económico, hermanos, ya sea alguna enfermedad, ya sea algún problema en el trabajo, ya sea algún problema con algún familiar, ya sea algún problema judicial, ya sea un problema espiritual, hermanos, que el enemigo te esté atacando, hermano, gloria a Dios. Problema que sea, hermano, por muy grande que sea, por muy gigante, acuérdate que hay alguien más grande que está respaldándote. Acuérdate que hay alguien que está contigo. Acuérdate que hay alguien que te ha llamado y que te ha traído con lazos de amor, aleluya, porque Él está contigo y tienes que confiar en Él, hermanos. Recuerda que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así es que David no estaba escogiendo la espada mejor que le estaban proporcionando, ni la mejor armadura para protegerse. Sabía que su protección venía desde lo alto, sabía que su protección era de los cielos, venía de Jehová, Dios de los ejércitos. Sabía que su espada, aleluya, gloria a Dios, era proporcionada por el Dios vivo y verdadero. Sabía que Dios le había dado habilidad y estaba siendo manejado en ese momento, hermanos, dirigido por el Santo Espíritu de Dios, de tal manera que cuando David comienza a ondear, hermanos, esas piedras, gloria a Dios, comienza a mover su brazo, sus manos, aleluya, estaba el Espíritu de Dios sobre de él. Porque dice la palabra que a partir del momento en que fue ungido, el Espíritu de Dios estaba sobre de él y no le abandonaba, gloria al Señor. Así es que el Señor estaba ahí con él, aleluya. No lo podían ver, pero él sabía que estaba ahí. Entonces, hermanos, Dios lo honró, aleluya, porque David era un varón que honraba al Señor. Así es que él viene, hermanos, y empieza, gloria a Dios, esa batalla la comienza acompañado del verdadero gigante, aleluya. Y aquel que decía que era grande y que no era más que un enano, gloria al Señor, fue derribado en aquella hora, aleluya. Muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que los problemas nos agobien, porque nosotros permitimos que los problemas crezcan y que crezcan de manera que nosotros podamos verlos como gigantes, cuando nosotros tenemos la decisión y tenemos la autoridad de parte de Dios para poder, hermanos, derribarlos, aleluya. Así es que tú tienes que dejar que ese David dentro de ti salga a flote. Tienes que dejar que, así como ese pequeño David, si tú crees que es muy pequeño, si crees que no tienes la capacidad, si crees que no sabes cómo hacerlas, solamente clama al Dios vivo y verdadero. Es tiempo de derribar al gigante. Es tiempo de ser libre. Es tiempo de tomar lo que Dios te ha dado. Dios no te lo dio para que lo guardes. Dios te lo dio para que lo uses. Es tiempo de que te levantes en fe, que tomes esa autoridad de parte de Dios y comienzas a derribar a todos esos gigantes que el enemigo de nuestras almas ha enviado para atormentarte. Todos esos gigantes
que han venido a oprimirte, que han venido, hermanos, a someterte, porque, hermanos, muchas veces nosotros mismos nos metemos bajo los pies, ¿verdad?, del enemigo, aleluya, cuando escrito está, hermanos, que Dios lo puso bajo nuestras plantas. Y así es que nosotros, hermanos, no podemos estar sometidos al enemigo, más bien tenemos que someternos a Dios para que éste huya, hermanos. Dice la Biblia claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No tienes tú que huir del enemigo, no tienes tú que huir del diablo, hermano. Tú, hermana, no tienes que hacerlo. Tú tienes que someterte al Dios vivo para que este diablo mentiroso salga huyendo de la presencia, no tuya, sino del Dios poderoso que está contigo, de la misma manera que se manifestó con David en aquellos días. Así, hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo que David, derribar al gigante, quitarle la cabeza, hermanos, y levantarnos en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no estamos solos. David decía: tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre poderoso de Israel, en el nombre poderoso del Dios de Israel, en el nombre de Jehová. Así que nosotros, hermanos, sabemos que estamos en el nombre de Jehová, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que tomar esa lucha, no tenemos que acobardarnos. Si todos los demás se han llenado de cobardía, hermanos, si todos los demás se han alejado, gloria a Dios, del campo de batalla, tú tienes que seguir en este campo de batalla, tú tienes que seguir en la presencia del Dios vivo. Ciertamente estamos viviendo tiempos de apostasía, muchos se retiran conociendo al Dios vivo y verdadero, pero tenemos que orar por ellos, hermanos, para que la iglesia de Jesucristo, no hablo solamente de esta congregación, sino de la iglesia en general en todo el mundo, que la iglesia de Jesucristo, todo aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo, vuelva, hermanos, con un corazón dispuesto a buscar al Dios vivo y verdadero, a darle oración, alabanza, a decirle: heme aquí, Padre Santo, heme aquí, Jehová Dios de los ejércitos, he aquí a tu siervo, Padre, sé tú conmigo, Padre. Señor, me he equivocado, pero ahora he vuelto a tu divina presencia para estar dispuesto a hacer lo que tu palabra me demande. Muchas veces no queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Esa palabra tal vez se nos hace fuerte y comenzamos a huir de la presencia de Dios y buscamos donde se nos esté apapachando, donde se nos esté hablando, hermanos, endulzándonos el oído. Pero la palabra de Dios, gloria a Dios, dice la Biblia que es más filosa que cualquier espada de doble filo. Nos va a doler, hermanos, nos va a lastimar, nos va a herir, pero nos va a dar vida eterna. La palabra del Señor, dice la Escritura, hermanos, que es como martillo que quebranta la piedra. Nos tiene que romper, nos tiene que quebrantar para poder volver a transformarnos, Señor, para ser transformados, gloria al Señor. Si no estamos dispuestos, hermanos, entonces no estamos dispuestos para Dios. Si queremos puro gozo y no queremos sufrir, entonces no estamos dispuestos a seguir el camino de Dios. Hay quienes dicen que cuando uno está en Cristo, que Dios termina todo su sufrimiento, y eso es una mentira. Jesús dijo claramente: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En este camino que tenemos, hermanos, no creamos que ya va a terminar el sufrimiento. Estamos de lucha en lucha y de victoria en victoria. Saliendo de una, viene la otra. Terminando esa otra, viene la que sigue. Y no le culpe al Señor. Esto así es una preparación que Dios nos está dando, pero también nos está dando la victoria. En cada lucha Él nos da la victoria, gloria al Señor. No pensemos que solamente vamos a tener una lucha y que luego ya vamos a tener puro regocijo, pura armonía, puro amor, pura paz, pura pachanga, hermanos. No, nosotros tenemos, gloria a Dios, que también padecer como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, para que nosotros, hermanos, algún día nos gocemos en la patria celestial, donde ya no habrá sufrimiento. Entonces ahí sí podemos gozarnos eternamente, gloria al Señor. Pero mientras tanto, hermanos, no debemos tener miedo a enfrentar a ese gigante que nos está lastimando, ese gigante que nos está dañando, ese gigante que vino para hurtar, para matar y para destruir, ese gigante que te ha venido a pisotear, ese gigante que no deja que tú te levantes. Háblale con la autoridad que Dios te ha dado. Aprende a reprender. Oh Señor, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Levántate en fe, créale al Señor, cree en Dios, pero no solamente basta creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle a sus palabras, creer en su promesa. Si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea Cristo, hermanos. Es que en esta hora, hermanos, tenemos que levantarnos como esos guerreros que Dios quiere tener en esta iglesia, aleluya, que Dios quiere tener en esta tierra. El ejército de Dios se compone de tres, gloria a Dios. El ejército
ejército celestial, el ejército de Israel y el ejército que está en la iglesia, hermanos. Así es que nosotros también tenemos que aprender a ser guerreros, hermanos, y no solamente esperar a que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a defendernos. Nosotros, así como David, hermanos, siendo pequeños, aún siendo los más pequeños de la iglesia, aún siendo los más nuevos en la congregación, hermanos, tenemos que levantarnos con la autoridad, tenemos que levantarnos y prepararnos, hermanos, gloria a Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? No con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Tenemos que prepararnos en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la alabanza, glorificando al Dios vivo, congregándonos, hermanos, porque dice la Biblia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, gloria a Dios. Preparémonos, hermanos, y estemos dispuestos a ir a la guerra, que ese diablo mentiroso, que ese gigante que te ha venido oprimiendo durante tanto tiempo, ya no te esté sometiendo, ya no te esté amedrentando, ya no dejes que te intimide. Es hora y es tiempo de levantarse, gloria a Dios. Levántate, porque nosotros venimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios vivo y verdadero. Así como David dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros venimos en el nombre de Jesucristo. Nosotros no estamos solos tampoco. Tal vez ese gigante te ha estado lastimando durante tanto tiempo, pero hay alguien más grande, más fuerte. El Todopoderoso está contigo. Tienes que aprender a abrir tus ojos espirituales. Tienes que aprender a escuchar con oído espiritual. Escucha la voz de Jehová. Escucha esta palabra que Dios hoy tiene para ti. Y levántate, porque Dios no te quiere ahí oprimido. Dios no te quiere derrotado. Dios te ha dado armas, te ha dado armadura espiritual para que tú seas capaz de levantarte, de defenderte. Oh Señor, mi alma te alaba, porque Dios quiere, hermano, hermana, que tú te levantes en victoria, porque Él está contigo, porque tú no lo harás solo, porque no estás solo y porque Dios no te abandona. Es el ser humano el que se aparta de Dios. Muchas veces creemos, gloria al Señor, que Dios se aparta de nosotros, pero eso es una mentira. Es lo que el diablo te ministra. Dios nunca se aparta de ti. Eres tú, ser humano, el que se aparta del Señor. Somos nosotros, la humanidad, los que nos apartamos en algún momento dado del Dios vivo y verdadero. Pero Dios es bueno. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, nuestra rebeldía, y nos recibe con lazos de amor para ser instruidos. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto para ser instruidos por los siervos que Dios ha puesto delante de nosotros y respetarlos verdaderamente como nuestra autoridad. Oh Señor, mi alma te alaba, porque si no respetamos a nuestras autoridades, no solamente deshonramos a los que Dios pone delante de nosotros, sino que deshonramos al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Tenemos que discernir, hermanos, esta palabra y llevarla a cabo, Señor. Mi alma te alaba. Señor, sé tú ayudándonos, sé tú dirigiéndonos con tu Santo Espíritu, mi Dios. Que tu Santo Espíritu redarguya y convenza de pecado, que nos corrija, que rectifique, Señor, este proceder, Padre, para que cada día nos afirmemos más, Padre Santo, aleluya, y estemos preparados, Señor, en algún momento, Señor, de nuestra vida para recibir al Cristo de la gloria, Señor. Mi alma te alaba. La Biblia nos demanda, hermanos, que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos cada día para que en el día del Señor seamos totalmente perfeccionados, porque dice la palabra que es ahí donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es ahí donde Jesucristo viene y hará el último milagro, el milagro más grande de toda la historia, porque no va a ser milagro a una persona, a dos, sino a toda su iglesia será transformada. Todo aquel que le siga con un corazón dispuesto, todo aquel que esté haciendo su voluntad del Padre Eterno, entonces será transformado en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y seremos arrebatados, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Eterno, porque tenemos que prepararnos para participar de las bodas del Cordero. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que vino a buscar a esas ovejas de ahora estamos en su presencia, a esas ovejas que en un momento andamos perdidos, gloria a Dios, porque vino a recuperar lo que se había perdido, gloria a Dios. Bendito es nuestro Padre Celestial. Hermanos, muchas veces, gloria a Dios, estamos pidiendo apoyo a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a los evangelistas, a otros pastores que conocemos, y pedimos intercesión, y eso es muy bueno y es muy bonito, porque dice la Biblia que debemos dar los unos por los otros. Pero es importante, hermanos, que también nosotros nos levantemos como David, que nosotros reconozcamos que Dios puso algo en nosotros, que nos dio un espíritu de cobardía, que Él está con nosotros, que Él nos ama, que nos dio dominio propio. No dejemos que el enemigo de nuestras almas, no dejemos que el mundo nos corrompa, no dejemos que nuestras propias concupiscencias, hermanos, aleluya, nos dominen. La forma en que las propias concupiscencias dominan
Es cuando uno rompe su comunión con Dios. Gracias a Dios que nos permite estar en comunión, hermanos, y no volver al pasado. Así nosotros tenemos que ir día a día, hermanos, en esa comunión para no darle lugar al enemigo de nuestras almas. No darle lugar, hermanos, a nada aquello que se opone a la obra de Dios. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, vigilantes, alertas, siendo esos atalayas, gloria al Señor, para poder, hermanos, ser de bendición a donde vayamos, hermanos, y que Dios también esté agradándose de nosotros de la misma manera que se agradó de David. Hermanos, Dios nos dio algo importante. Nos dio las herramientas necesarias para levantarnos y derribar a esos gigantes. Y no solamente los gigantes que nos están atormentando a nosotros, que nos pudieran lastimar en algún momento, sino para ir también y derribar a los gigantes que están atormentando a todo nuestro prójimo, hermanos, para llevarle la palabra de salvación, para llevarle esa palabra de vida eterna. Tenemos que compartir, hermanos, para que sean rotas las cadenas, ataduras y ligaduras que tienen maldición. Aquellos que no le han conocido, hermanos, tenemos que pararnos y levantarnos y luchar y derribar esos gigantes. Gloria a Dios, porque Dios por eso nos ha puesto como sus guerreros, para que nosotros, hermanos, puestos en pie, realmente tomemos el estandarte de Jehová. Jehová Nisi. Tenemos que tomar ese estandarte, gloria a Dios, e ir en su nombre. Tenemos que tomar, hermanos, nuestra espada, que es la Biblia, y con la otra mano el estandarte, la bandera, que es nuestro Señor, y decir: vengo en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Jesús. Tenemos que prepararnos, hermanos, para poder ir y compartir esa palabra, e ir en el nombre de Jesús. No ir, hermanos, porque nosotros queremos, no ir porque nos dijeron, no porque nos dijeron: ve y visita a tal persona o a tal enfermo. Tenemos primero que prepararnos antes de irnos, a que el enemigo nos avergüence, hermanos. Tenemos que estar siempre en constante comunión con Dios, en el ayuno y la oración, hermanos, cantando alabanzas al Dios vivo, hermanos, congregándonos, aprendiendo cada día más de nuestro Padre eterno. Oh Señor, mi alma te alaba. Entonces seremos, hermanos, a los ojos de muchos seremos tal vez esos pequeños, tal vez seremos faltos de experiencia, tal vez seremos insignificantes y nos tendrán en poco, pero Dios no nos tiene en poco. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, porque Él nos ama en gran manera y porque quiere usar nuestras vidas de la misma manera que usó la vida de David. Gloria a Dios. Y lo puso por reyes. No se les olvide que Dios nos puso por reyes y sacerdotes. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Así es que en esta hora, mi amado hermano, si usted ha tenido miedo, ahora reconozca que hay alguien más grande, que es nuestro Padre eterno. Si usted se ha sentido atemorizado, se ha sentido, gloria a Dios, aprisionado, oprimido por el enemigo, por los problemas que ha tenido, hermano, hermana, ya no lo haga. Confíe en Dios. Ponga todo delante de Dios. Deje que Él tome su causa, que tome su lucha. Gloria a Dios. Quien quiera, hermanos, puede acercarse al altar, gloria a Cristo, y rendirse delante del Dios vivo y verdadero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, como lo hacía David. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos, reconociendo que todo viene de Dios. Él es el que nos provee de todo, hermanos, que Él nos da todo, hermanos, tanto físicamente como espiritualmente, que fuera de Él nada somos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre eterno. Oh Señor, bendito eres, oh Jehová. Bendito eres, Padre eterno. Gloria a ti, Señor. Amado Padre celestial. Señor mi Dios, te doy gracias, papito hermoso, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, lento para la ira y grande misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor, porque fallamos, Señor, constantemente. Y tú eres bueno, Señor. Tú no eres como el hombre, Padre, que se puede irar, Señor, y molestarse, Señor, y explotar, Señor, en un carácter, Señor, muy tal vez agresivo, Señor. Padre, tú eres bueno, tú tienes mansedumbre, tú eres paciente, Señor, el fruto del Espíritu de Dios que deseas que todos tengamos, Señor. Y te pido, mi Señor, que así sea, Padre. Enséñanos, Señor, mi Dios, con lazos de amor. Enséñanos, Padre eterno, Padre, a creer en ti, Señor. Muchas veces decimos que creemos en ti, y cuando viene la tribulación, Padre, podemos acobardarnos, Señor, así como el pueblo de Israel se acobardaba delante de aquel gigante, Padre, delante de Goliat, Señor. Pero nosotros, Señor, debemos recordar, mi Dios, que tú, al igual que te estabas manifestando y tu Espíritu estaba siempre, mi Dios, con David, así nosotros debemos recordar que tu Espíritu siempre está con nosotros, porque nosotros somos
el templo de tu Espíritu, mi Dios. Muchas veces buscamos al Dios vivo, lo buscamos de diferentes maneras y queremos buscarlo tal vez en el aire, tal vez en una planta, tal vez estando en un lugar apacible, tal vez no sé, en algún lugar, ¿verdad? En un paisaje muy bonito. Tal vez no nos concentramos en la casa y queremos un pretexto, hermanos, para deleitarnos en nuestros ojos, Señor, buscar algo agradable y buscarte ahí, Señor, cuando sabemos que tú estás con nosotros, porque somos el templo de tu Santo Espíritu. Que basta con que nosotros abramos nuestros labios y te reconozcamos como el Padre eterno, como el Dios vivo, Señor, como el Dios altísimo, para que tú, mi Dios, te muevas a misericordia y escuches atentamente, Señor, mi Dios, la plegaria de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, Padre, que viene, Señor, arrepentida, Señor. Cuando tu pueblo se arrepiente, Señor, genuinamente, entonces tú escuchas, Padre. Es importante, mi Dios, que aprendamos a tener esa comunión contigo, Padre, a no solamente, Señor, a tener vanas palabrerías, Señor, sino que nuestra oración realmente salga de nuestro corazón, Padre, en palabras sencillas, Padre, no siempre, Señor, en palabras rebuscadas, Señor, porque tú nos entiendes, tú sabes, Señor, que hay dentro de nosotros, tú sabes que pensamos, Señor, y te pido, mi Dios, que seas tú guiándonos a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes en este lugar. Te doy gracias, Señor, por mis consiervos, Señor, por todos, Señor, por todos, Padre, los que están, Señor, en esta hora compartiendo tu palabra, los que están tal vez descansando o estudiando, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Te pido por mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, Señor, y les guardes, Señor. Te pido, Señor, que tú los dirijas con tu Santo Espíritu, Señor. Si alguien se ha desviado, Señor, te pido que lo vuelvas a ti, Señor, con lazos de amor, Padre. Señor, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Padre celestial. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que seas tú con nosotros, Padre. Oh, Señor, mi alma te alaba, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te pido por la unidad, Padre, de tu iglesia, por la unidad de los pastores, Señor. Aleluya, Padre. Que haya realmente esa unidad, esa armonía, Padre. Que haya apoyo, Señor. Que unamos nuestras fuerzas, Padre, para pelear, Señor, contra el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, Señor, es espiritual. Tenemos que comenzar a clamar, a unirnos, Señor, en la oración, Padre Santo. Te suplico, oh Jehová, Dios de los ejércitos, por nuestra hermana Donaciana Almora, Señor, te pido, Señor, por ella, por Saraíli Conabello, por el pastor Esteban, Padre, por Eurice Lastra, Padre, por el pastor Nicolás, Señor. Te pido por mi hermano Néstor, Señor, por su esposa, Padre eterno. Te pido, Señor, aleluya, por el pastor Ugalde, Padre. Te pido, Señor, por la alianza de pastores de Poza Rica, Señor, por mi hermano David Raciel, Padre, aleluya. Te pido por todos y cada uno de tus siervos, Señor, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, Señor, y maestros, Padre. Sé tú, Señor, ungiéndolos aún más, Señor, como a David, Padre. Sé tú recordándonos tu palabra, Señor, que nos diste autoridad, Señor. Muchas veces batallamos, Señor, aún ya estando en el ministerio, Padre, porque el enemigo se levanta en contra de tus siervos cuando estamos sirviendo, Padre. Y, Señor, y muchas veces no queremos reconocer cuando el enemigo nos golpea, Señor, pero debemos tener la humildad suficiente y necesaria para que nosotros pidamos también, Señor, la cobertura a nuestros hermanos, porque también necesitamos cobertura, Señor, sacerdotal, no solamente la tuya. Sabemos que tú nos amas y nos guardas, pero, Señor, tu palabra dice que debemos orar los unos por los otros. Debemos, Señor, sincerarnos y decir, Señor, cuando tenemos algún problema, Padre, cuando necesitamos ayuda, Padre, y que realmente todos estemos unidos, Señor, y que haya esa unidad, Padre, para reunirnos en algún lugar y todos tus siervos, Padre, poder orar, Señor, aleluya, Padre, necesario, Padre, que realmente trabajemos, Señor, sin egoísmo, Señor, en la viña del Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, mi Dios, por todo, Señor, lo que tú nos das, por tu generosidad. Gracias, Papito hermoso. Tuyo es el reino, mi Dios, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén y amén. Gloria a Cristo. Le cedo lugar a quien corresponde.